Hola, feliz noche, ¿quién está ahí? Muy buenas noches, Humberto Molina. Humberto, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo me le va, hermano? Muy bien. Hermano, pues mi historia fue algo muy que me marcó muchísimo. Pues resulta que yo llegué de Armenia y me instalé en la casa de un primo mío. Esta casa quedaba en Teusaquillo, al frente del Antonio Ricaurte. Acá en Bogotá. ¿Aló? ¿Aquí en Bogotá? Sí, aquí en Bogotá. Ok. Y resulta que, hermano, pues mi primo, la tía de él tenía un consorcio que hacían casas, departamentos, entonces él iba colocando bares en las casas desocupadas. Resulta pues que él me dio la oportunidad pues de quedarme en esa casa, y en esa casa, hermano, se sentían unos chascos horribles porque, pues digamos, a veces estábamos, ahí tomando, compartiendo en el bar, y subían las escaleras a toda carrera. Había un altillo que tenía un hueco como de 50 por 50 por 50. Ajá. Y ese hueco se sentía una energía remaluca y iba a dar al último patio de la casa. Y era una casa, pues imagínense, 3 parqueaderos, como 2 patios, de esas casas antiguas, viejísimas. Grandísimas y todo. Una vez resulta que estábamos con mi primo ahí y ocasionalmente hizo corto el farol que alumbraba el aviso del negocio, y nos subimos en una escalera. Cuando él llegó y me dijo, marica, me silbaron al oído. Y hermano, inmediatamente me silbaron a mí al oído. Esa fue una. ¿Usted La sintió otra, cuando alguien le silbó en el oído? Sí, nos silbaron en el oído. Como un zumbido, además. Sí, fue horrible. Y una vez estábamos también como a las 2, 3 de la mañana con mi primo y unos amigos de la Universidad Javeriana. Y hermano, y sonó el teléfono, y el teléfono no se pagaba desde el año 85, imagínese usted. Entonces, y pasaban, bueno, muchas cosas así. Una vez que mi primo llegó allá, hermano, y se acostó, teníamos un colchón, pues cuando ya estábamos muy tomados nos acostábamos ahí. Sí. Esa vez quedó él solo, y resulta, hermano, que le apareció, o sea, él amaneció desnudo. Ajá. Y la ropa amaneció en el lavadero del último patio, untada de barro toda, como si, pero él obviamente no se acuerda de nada. Como si alguien lo hubiera revolcado. Sí, como si alguien lo hubiera revolcado. Entonces yo empecé a quedarme ahí, pues yo a pesar de todo, pues yo, pues hermano, pues llegué sin plata y pues tenía la oportunidad de vivir ahí. Y pues yo como que no creía mucho, yo era muy incrédulo en eso. Cuando resulta que, pues hermano, yo me acostaba a dormir por la noche, y hermano, y me tiraban tapas de cerveza, me abrían las llaves del baño. Se supone que usted estaba solo. Ocasionalmente llegó un amigo mío con 2 amigas. Ajá. Y hermano, y pues él cogió un cuarto, yo cogí un cuarto, estuvimos con las amigas, y resulta que una de mis amigas llegó y dijo que cuando ella fue al baño por la noche vio una persona negra, que de pronto era alguien que se había quedado en el bar. Y obviamente, o sea, en la casa no había nadie. Resulta que por esa época también estaba prohibido echar pólvora. Y hermano, y resulta que pues yo estaba ahí en la casa, y pues sí, ya tarde de la noche, y unos chinos, o sea, había una reja y había un parqueadero, y había una puerta y habían 2 parqueaderos más. Entonces los chinos empezaron a echar pitos, mechas, todas esas cosas de la reja hacia adentro. Ajá. Obviamente llegó la policía y pues yo me asusté un poco, sí, pues porque pues imagínese un bar de rock, bueno, en fin. Y me fui para el último patio. Y porque mi única compañera en esa casa era una Rottweiler. Resulta que, hermano, pues yo me senté ahí, precisamente en el último, o sea, al frente del último hueco que conciencialmente iba a dar al altillo, que era algo muy curioso, man. Yo nunca fui capaz, y se sentía como un olor a azufre, como, yo no sé, un telarañas, o sea, era algo muy maquiavélico. Y póngale cuidado, hermano, que de un momento a otro quedé quieto, estático, no me podía mover, no podía gritar, no podía decir nada, y vi un tipo alto, con un gabán y un sombrero así como de Chaney, y yo no podía, o sea, uy, no, eso fue horrible. Qué karma, bueno, vivir, y ¿no? después así, yo pues ya opté por ir al trabajo, llegaba, le daba la comida al perro, comía yo, y me iba, y llegaba escasamente a dormir, y llegaba hasta pedirles el favor de que me dejaran dormir. O sea, me estaba, era como volviendo loco yo, hermano. Ya lo estaban enloqueciendo. Sí, ya me estaban enloqueciendo porque me silbaban cada rato,
me tiraban tapas y el chasco más horrible, que yo creo que eso yo en mi vida lo voy a olvidar, que hermano, un día llegué y me bañé, me puse mis interiores y yo tenía un televisor y había una puerta, había otra puerta en el apartamento que yo estaba, y una de esas puertas la atravesaba una tabla negra para trancarla y yo extendía ahí mi toalla. Ajá. Cuando sentí 3 golpes pero durísimo, y llega y me dice, hermano, es que váyase o me lo llevo. Uy. O sea, me habló así, y resulta que pues obviamente yo, hermano, lo primero que hice fue armar maleta. Otra cosa, una vez yo a la Rottweiler nunca la sacaba de la casa. Una vez la saqué amarrada, pero eso bregué para sacarla. No se quería salir. No se quería salir. Ella, yo no sé, de un momento a otro miró hacia la puerta del parqueadero y, hermano, arrancó a correr como una loca y en la esquina la mató un carro. Dios mío. Y fue algo horrible. Y también, hermano, pues imagínese que llegaron, o sea, obviamente llevan a tumbar la casa y llegaron unos señores que se iban a encargar pues de la casa, de cuidarla mientras, bueno, en fin, unos santanderianos. Entre esos santanderianos había una niña de 3 años. Esa niña quedó traumatizada completamente. Con todo lo que vio en esta casa. Con todo lo que vio en esa casa. Una energía horrible en esa casa. Ahorita pues es un edificio muy bonito, pero créame que mi primo tiene el video cuando la demolieron y se veía una capa gris espesísima en el aire, como cuando usted se ha visto que le ven el aura a las personas. Hágase de cuenta así en la casa, una nube gris espesísima. Horrible. Y eso a mí me marcó y pues yo, gracias a Dios, me pude comunicar hoy porque hermano, estaba que lo llamaba para contarles. Es que eso es horrible. Eso que me haya hablado y que una amiga mía lo haya visto, eso para mí fue tenaz. Fue tenaz. Y fuera de eso, una vez estaba comiendo, hermano, y me pasé la carne completa porque tumbaron una tabla. Dios mío. Y resulta que yo me subí y les dije, mejor dicho, me dio tanta rabia. Y cogieron y me jalaron y me botaron encima de una mesa. Entonces yo ya vi las cosas muy peligrosas y me fui de esa casa. Pues yo no sé qué suerte correrían los santanderianos. Lo único que sé es que la niña tiene problemas psicológicos ahora. Ok, amigo, gracias por estar en Insomnia. Bueno, muchas gracias por escucharme, hermano. Qué programa tan full, yo siempre los escucho. Bueno, hombre, feliz noche. Está muy bien. Hasta luego. Mire, vamos con historias que hay en nuestra página, y aquí hay una de Fernando Alberto Vargas. Dice, en muchos hospitales cuando lo internan a uno, le ponen una muñequera de plástico blanca con el nombre, ¿no? También hay otras de otros colores, por ejemplo, la roja se la ponen a los muertos. Dice que había un cirujano, no nos dicen dónde, que trabajó toda una noche entera en un hospital escolar. Había terminado una operación y estaba yendo al sótano. Entró al elevador y había una mujer dentro de él. El cirujano habló con esa mujer por un rato. Cuando la puerta del elevador se abrió, había una mujer esperando. Rápidamente el doctor cerró la puerta del elevador y presionó el botón que lo llevara al piso más alto. Sorprendida la mujer que se montó al elevador, le preguntó el por qué cerró la puerta rápidamente. El doctor le respondió pálido y muerto del susto. A esa mujer la operé hace unas horas, la mujer que se había bajado del elevador, y ella murió durante la operación. ¿No viste la muñequera roja que llevaba puesta? Pues la mujer que se subió con él sonrió y levantó su brazo y le dijo, ¿una como esta? Uy, tenaz. Sí. Vamos a los foros. Ok, nos lo escriben desde la ciudad, pues no propiamente desde Villavicencio, sino de una región del llano. Lo describe en Gabriel Enrique. Dice, el auto fantasma. Amigos de Insomnia, su programa es bacanísimo, no me lo pierdo y quiero contarles una historia. Yo vivo cerca a Villavicencio en un corregimiento llamado La Cuncia, y allá la luz se va a cada ratico. Cada vez que la luz se va, siempre pasa un auto de color negro con las luces apagadas. Pasa frente a la casa. Lo más extraño de esto es que la placa nunca se puede leer y siempre de este carro se ven adentro sombras con ojos rojos. Una vez este carro entró al pueblo y se escucharon unos gritos. A la mañana siguiente, un amigo me contó que pasaron por el frente de la capilla y todos los vidrios se rompieron. Espero que puedan contar mi historia, lo dice Gabriel Enrique. Dice, o sea, se titula El Diablo del Briquet y lo escribe Diego Puentes. Esto que voy a contar me sucedió cuando venía de una fiesta. Eran como las 2:30 de la mañana. De repente
se me ocurre prender un cigarro y al otro lado de la acera aparece un anciano diciendo con voz fuerte: necesito candela. Yo estaba muy asombrado y me pregunté que cómo yo iba a fumar si él estaba al otro lado de la calle, sin haber sacado antes mi cigarrillo. Muy asustado acepté, pero no me lo van a creer. Este viejito vestido de negro prendió la fosforera y estiró la mano hasta donde yo estaba, como unos 18 metros de distancia. Al ver esto, yo dejé como un polvorero el sitio y desde esa vez no he vuelto a andar solo. Gracias, Insomnia, lo dice Diego Puentes. Este lo escribe Jaime Enrique Neira. De veras me sucedió. Me contó la mamá de un amigo que hace cerca de 5 años falleció un niño de 3 años ahogado en una tina. Su madre lo estaba bañando, luego escuchó el timbre de la casa. Ella salió a ver quién era y dejó al niño solo por un segundo. Cuando salió a la puerta no había nadie. Entró al baño, se encontró con la desgracia de que su niño se había ahogado. Hicieron el sepelio y durante mucho tiempo, cuenta la madre del niño, que se le escuchaba jugar en su habitación con sus juguetes, moviéndolos. En muchas ocasiones ella arreglaba el cuarto de su niño y lo cerraba con candado. Cuando volvía, todo se encontraba en desorden. Los juguetes desordenados, la cama extendida, como si él estuviese allí. La pregunta es, ¿por qué sonó el timbre en ese preciso momento y nunca hubo nadie en la puerta? Felicidades por su programa, lo dice Jaime Neira, desde la ciudad de Arauca. Javier Araki dice: historia de mi abuelita. Cuenta mi abuela que cuando tenía 22 años fue a un entierro de un vecino el cual era muy malo y era mala gente. Él no cree en Dios. Incluso en el momento de su muerte, al sacerdote que lo atendía lo echó de su lecho de muerte. Este tipo murió y caminó al cementerio. Dice mi abuela que lo presenció algo muy raro. Se sintió un olor a azufre y un olor a un fuerte vinagre. También se sobrevino un fuerte viento. La gente se asustó mucho y a los pocos instantes se sintió como si el ataúd estuviese vacío. La gente no se atrevió a abrirlo, ni siquiera en la iglesia. A los 4 años solo encontraron en su tumba los hábitos y una serpiente en medio de ellos. Se lo había llevado el diablo en cuerpo y alma. Felicitaciones por su programa, es lo mejor de la noche de los festivos. Vamos a los foros a esta hora de la noche. Claro, cómo no, lo dice Jason Andrés, el loco, dice enfrente del demonio. Todo sucedió una noche que iba de camino a Quimbaya, a Finlandia, que eso queda en el Quindío. Estábamos como ebrios, estábamos tomando licor en el camino, ya que nos encontrábamos allí, en la mitad del camino. Nos metimos por un desvío o un atajo. Pasando por Potrero, muy distante de la carretera, vimos sobre una roca un hombre negro, bien vestido de negro, fumándose un tabaco. Nos causó mucho miedo ver ese hombre sentado a altas horas de la noche. Dejamos de observarlo por un instante y poco después volvimos a mirar hacia atrás donde se encontraba aquel hombre, pero no se encontraba allí. Se observaba un perro gigantesco sobre la roca. Este perro expulsaba llamas de fuego por la boca y se lanzó hacia nosotros. Inmediatamente salimos corriendo sin parar y saltamos una cerca. Caímos a una distancia como de 2 metros y abajo se encontraba la carretera. Paramos un jeep de servicio que nos llevaba a Finlandia. Fue el susto más macabro que he tenido. Jamás lo olvidaré, lo dice Jason Andrés. ¿Hay alguien en la línea? Hola, feliz noche. Aló, ¿quién habla? Andrés. Andrés, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? Más o menos. Cuénteme qué le ocurrió. Mire, viejito, yo soy ya una persona de bastante edad. Lo que pasa es que me gusta escuchar mucho su programa. Ajá. Yo tengo 3 o 4 historias. Sí. La primera, si ustedes quieren un sitio tétrico, espantoso, horroroso, la Escuela de Artillería al sur de Bogotá. ¿Ocurren cosas extrañas? Uy, esa Escuela de Artillería es la vaina más espantosa del mundo. Alguna vez, por allá en el año 90, a nosotros nos tocó prestar guardia porque eran elecciones, una cosa así. Ajá. Por los lados de las casas fiscales donde viven los oficiales. Es una zona que es como un potrero. Es una zona famosísima en la Escuela de Artillería que se llama Pozo Azul. Sí. Mire, viejo,
vaina es espantosa. Se aparecen brujas. Hay muchos soldados en la escuela de artillería que se han suicidado. Aparecen los soldados. Es espantoso. Usted de las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana, usted no se... O sea, una persona normal no se soporta ese sitio. ¿Así de tenaces? Ese sitio es macabro. La segunda, hay cerca de Caracol, quedaba, no sé si se puede decir la empresa. Pues, hágale, mijo. Pues mire, ahí quedaba a la vuelta de Caracol, sobre la carrera 36, quedaba Colombina. Sí. Esa zona siempre se dijo que era tétrica, que era fantasmagórica, etcétera, etcétera. Yo entré a trabajar allá en el año 94, a mitad de ese año más o menos, y yo pensaba que eso era pura paja. Una noche, un turno de allá se empezaba, el turno de semana de noche se empezaba el domingo. Mire, un domingo empezó a funcionar el horno, nos apagaron el horno, nos apagaron la planta. Yo soy técnico en mantenimiento, nos respondieron la herramienta. En el descanso, como a eso de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, salimos a un descanso y teníamos que salir a un patio. Mire, hermano, nos apagaron la planta. A esas pobres viejas del turno las corretearon. ¿Toda la planta la apagaron? Toda la planta la apagaron. A esas pobres viejas del turno las corretearon. Hubo una muchacha que se fue escaleras abajo. Cuando la muchacha se levantó estaba marcada. Y eso Colombina no lo... O sea, Colombina le hizo el quite a eso. Ellos no quisieron darle mucha importancia al suceso. Y eso se volvió un problema porque nadie quiso volver a hacer ese turno de noche en Colombina. Absolutamente nadie. Eso se quedó así. Hasta hace unos meses yo me retiré de esa empresa. Y hasta hace unos meses yo entré a trabajar a la empresa de gaseosas que ustedes tienen al lado. Usted ya sabe cuál es. Sí. Seguro de que yo trabajé para la división de transportes de esa empresa hasta hace unos meses. Y yo pensaba que el cuento de los fantasmas o el cuento de los que asustan en esa zona, pues solo pertenecía a esa zona de la empresa a la que acabo de hablar anteriormente y que pues que eso solo atañía esa zona. Toda esa zona donde ustedes están, según lo que me comenta mi mamá, que mi mamá es una señora de bastante edad, sí. Me dice mi mamá que en esa zona era donde durante la época de la violencia, desafortunadamente o enterraban a los rojos o enterraban a los azules. Eso no... pero por aquí habían como especies de fosas comunes. Exacto. Figúrese que ahí en la empresa de gaseosas que queda al pie de ustedes, ellos tienen una división de transportes. Y ellos tienen arrendados, detrás de la empresa que produce carros, tienen arrendados unas bodegas impresionantes, unas bodegas grandísimas. Gigantescas, sí. Ahí sobre la calle 15, una noche nos tocó quedarnos, yo no me acuerdo por qué nos tocó quedarnos, se varó un camión, alguna cosa pasó. Mire, man, qué cosa tan espantosa. En el barriocito ese que está detrás de la empresa de gaseosas, el Giracastro. Sí. Afortunadamente o desafortunadamente, cuando empezó a pasar lo que empezó a pasar, yo creo que yo me desmayé porque no me la aguanté. Estábamos entrando el camión que se varó y figúrese, hermano, que se nos aparecieron unos señores. Los señores venían caminando muy normalmente por la calle. Cuando de un momento a otro, los señores se detuvieron enfrente de la bodega y pues nosotros nos quedamos mirándolos porque, pues usted comprenderá, la zona es muy oscura, muy complicada de noche, y nosotros dijimos, no, pues estos mínimos nos van a atracar. Sí. Estos tipos venían con unas gabardinas, vestidos muy a la usanza de la época de la violencia. Sí, sí. Coge un tipo de estos y se quitó el sombrero, mano. Esa vaina fue... Haga de cuenta como cuando si usted ha visto una película de terror, como cuando usted llega y se quita la cabeza, sí, que le queda la cabeza
que le empieza a escurrir sangre a la cabeza. Sí. Mi compañero gritó, el muchacho que estaba abriendo la puerta se desmayó, y creo que yo también me desmayé porque no me acuerdo nada. ¿Así de impactante fue? Eso fue espantoso. Dios. Esa vaina fue espantosa. Y toda esa zona ahí donde ustedes están, es así. Toda esa zona, usted intente caminar entre donde ustedes están, entre Caracol, que es como la 39, creo. 39, sí. Entre la 39 y la 30 por la calle 15, por lo menos entre las 10 y las 12 de la noche, intente caminar por esa calle. Algo raro pasará. Eso es tenaz. La cantidad de fenómenos, de espíritus, de personas con las que usted se encuentra, es impresionante. Esa vaina es espantoso, la cantidad de energía negativa. Usted ve cosas, usted ve gente herida, ve gente arrastrándose, ve los fenómenos paranormales que están en toda esa zona son violentísimos, y es como si en esa zona hubiera muerto mucha gente, pero de forma violenta. Usted dice que era porque en la época de la violencia, entre comillas, enterraban mucha gente acá precisamente a raíz de la guerra que se vivía. Lo que pasa es que yo alguna vez, pues imagínate, porque antes un montón de cosas que nosotros vivimos, y no solo yo, sino un muchacho que vive aquí en la casa, que pues siempre hemos trabajado en esa zona. Ajá. Un día le preguntamos a mi mamá, entonces mi mamá nos comentó esa zona. Lo que pasa es que esos terrenos, donde está esa zona industrial, esos terrenos eran zonas de cultivo, sí, tierras de cultivo. Y cuando ellos tenían enfrentamientos, esa era la zona donde iban y tiraban los cadáveres. Era como la fosa común donde se tiraban los cadáveres. Dios mío. Alguna vez ustedes en un programa comentaron de que ustedes tenían, un programa fuertísimo que ustedes tuvieron, ustedes comentaron de que ustedes tenían movimientos en los corredores, bajones de luces, etcétera, etcétera. Eso siempre ocurre. Me dice mi mamá que la parte donde está, de la carrilera hacia más o menos la 42, esa zona tiene que estar harta infestada de zonas de fosas comunes. Dios mío. Esa zona está harta infestada de zonas de fosas comunes, porque ese era el sitio donde el gobierno de turno mandaba a deshacerse de los cadáveres, de los muertos por la supuesta violencia de la época, entre comillas. Ok. Hombre, pues de verdad le agradezco por su aporte, Insomnia, y le agradezco que esté con nosotros. Bueno, hombre. Una feliz noche. Lo mismo para ustedes. Hasta luego. Nosotros los humanos tenemos una forma muy extraña de pensar, una forma aún más extraña de actuar. Yo sé que el hablar y el pensar en este tipo de temas nos aterra. Sobre todo nos aterra porque sabemos que en el fondo todo esto puede ocurrir. Y lo peor es que tenemos la conciencia suficiente para saber que en cualquier momento corremos el riesgo de ser la próxima víctima de cualquiera de estos fenómenos. Pero, sin embargo, un extraño morbo recorre nuestros cuerpos y no somos capaces de alejarnos, sino que por el contrario sentimos una extraña atracción hacia todo este tipo de temas ocultos, porque todo lo oculto está aquí, en Insomnia. Agradecemos a cada uno de ustedes el hecho de abrir su puerta, de abrir su radio, de abrir su vida, para que nosotros podamos entrar y mostrarles una ventana hacia el más allá. 11:34. Esta es Insomnia. 11:34 minutos. Vamos, foros. Resulta que la página de foros está totalmente inactiva en este momento. Bueno, pues entonces tengo a alguien en la línea que vamos a saludar en el 337-8717. Hola.
Hola, ¿Quién eres? Natalia. Natalia, buenos días, noches aún. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Cuéntame, ¿qué te ocurrió? A ver, esta es una historia que pasó hace como no sé, yo tenía como unos 11 años. Ocurrió más o menos hace 11 años. Ajá. Ajá, Esto pasó en Puerto López, Meta. ajá. Nosotros teníamos una finca allá y entonces los caballos, extrañamente, y mi caballo en especial, que se llamaba Mono, Ujú. extrañamente aparecían con trenzas Con trenzas. y con marcas. Wow. Y no fue que te contaron, sino que tú lo viste. Sí, a mí me pareció súper raro que yo me levantaba y veía el caballo con trenzas. Dios. Y los caballos amanecían marcados y pues mi papá preguntaba y pues era muy raro. ¿Marcados con qué? Marcados como como si fuera pintura, pero como pintura roja. Ah, ¿y qué, con letras. ¿y qué decían? No, aparecía una letra, aparecía una M, cosas así. Wow. Entonces mi papá preguntaba y nadie le daba razón de qué era. Entonces no sé, los empleados decían que ellos decían que eran trolls. Eran trolls. O una especie de creo duendes. que son como duendes. Ajá. Entonces siempre los caballos aparecían así y pues era muy raro porque obviamente nadie se iba a poner a hacerle trenzas a los caballos por la noche. Y menos de noche. ¿Cada cuánto más o menos ocurría esto? No, a veces pasaba súper seguido. A veces destrenzábamos los caballos y al otro día aparecían otra vez con trenzas. Dios mío. Y las letras de los caballos y a veces los empleados aparecían marcados. ¿Los empleados? Sí. ¿Y ellos qué decían? ¿Qué sentían? No, que ellos sabían que eran, pues les decían que eran trolls. Ajá. Que eran duendes, que ellos a veces los veían. Y mi papá les preguntaba, pues, ¿qué? O sea, que era cómo eran? muy irreal, sí. Entonces, ellos decían que eran pequeños y que era como una forma de como, no sé, como los pintan. Sí. Como pintan a los duendes, pero que ellos los veían, o sea, normal, como una persona. ¿Qué tan pequeños eran más o menos? No sé, unos 40 centímetros, creo yo. Supremamente pequeños. Sí, algo así. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tuvieron que hacer o eso se siguió presentando por siempre? No, siempre pasaba, pero igual ellos, como en los llanos se ve tanta cosa de hechicería, de brujería, de cosas por este estilo. Entonces, a mi papá le decían que tenía que poner unos palos cruzados. No sé, como de pronto si ustedes han visto no sé, en Cali hacen eso para las iglesias. Ajá. Ponen unos palos cruzados y les ponen hilo rojo. O sea, amarran el cruce de los palos con hilo rojo. Sí. Ok. Entonces le decían que tenían que dejar esas cruces abajo del caballo y que no se volvió a presentar. Lo hicieron muchas veces, pero pues seguía pasando. Pero pues no sé, esto es súper extraño porque no creo que nadie lo hiciera. Sí, no tiene ningún tipo de coherencia. Además que era todo el pelo del caballo y la cola del caballo y no creo. Es bien difícil, ¿ah? Oye, Natalia, pues gracias por estar en Insomnia. Okay. Un beso y feliz noche. Bueno, pues cuídate. Abrimos una puerta a lo oculto, lo paranormal. Aquí en Insomnia vamos a los foros que ustedes escriben a través de nuestra página en internet. No, estas historias son las que realmente me gustan para la noche de hoy. Como esta que manda Alfredo, dice: fantasmas en el batallón Escuela de Logística. Yo conocí a este muchacho, era muy buena gente, fuimos compañeros, fuimos lanzas, estábamos en polígono y él se nos perdió de un momento a otro y de inmediato se escuchó un tiro de fusil. Los comandantes de compañía bajaron al fondo de la cañada donde estaba este muchacho, recostado sobre una piedra. Cuando lo movieron se dieron cuenta que se había suicidado colocándose el fusil bajo la barbilla
y accionándolo. Fue muy tenaz, pero bueno, lo raro fue lo que ocurrió los días siguientes a su trágica muerte. Se encendían luces dentro del alojamiento sin que nadie las prendiera. Se caían los fusiles de la armería. A los centinelas de turno les hacían unas embarradas tenaces, como tocar en las ventanas, el catro litera, donde dormía nuestra lanza, o compañero. También chirriaba esta litera, como cuando alguien la mueve en una especie de terremoto, etcétera. Todo era tenaz. Otros centinelas de alojamiento diferentes al nuestro aseguraban que veían a este muchacho a altas horas de la noche, caminando por todas las áreas del batallón y en especial por los lados del polígono. Era tenaz. Nada más de acordarme me da escalofrío. No sé por qué, pero yo creo que debido a que en nuestra compañía había un seminarista y él oraba con todos, por todos y por la compañía. Yo creo que él se convirtió en nuestro guía para llevar a buen término nuestro servicio militar. Para nosotros, que en esa época contábamos con 17 a 19 años máximo, fue muy triste y muy doloroso perder a nuestro compañero así. Ojalá que su alma se encuentre de reposo en el cielo y pueda descansar en paz. Lo dice Alfredo. Generalmente, la medianoche ha sido considerado el espacio perfecto para que estos fenómenos ocurran, para que los seres de la noche salgan y hagan de las suyas, para que estas entidades lleguen hasta usted. Por eso, Insomnia, el domingo, termina a las 12 de la noche, termina en la mitad, justo en el momento en el que cambiamos de día. Y a esta hora, a las 23 horas 51 minutos, nos acercamos a ese punto cumbre. Usted, que en este momento escucha Insomnia, puede ser la próxima víctima de cualquiera de estos fenómenos. 11:51, vamos a la página en internet donde ya hay foros que ustedes han dejado a través de www.40principales.com.co. Esto lo escribe Fernando. Dice: el fantasma del laboratorio. Cuando estaba en Cali, en el colegio, jugando a las escondidas con unos amigos, pasé por un pasillo al lado del laboratorio y encontré una figura ensangrentada, flotando como a 20 centímetros de mí, con la cara desfigurada y la ropa rasgada. Yo me quedé paralizado y sin poder gritar. Cuando volví en sí, corrí como loco y no me detuve hasta llegar donde mis profesores. Desde este entonces evitaba entrar solo al laboratorio. Yo les recomiendo, nunca se metan en los rincones de su colegio estando solos. Lo dice Fernando. Vamos a los foros. Correcto, vamos a este foro. Los foros los pueden encontrar en la página principal de los 40 principales, www.40principales.com.co. A la izquierda, en la parte superior, hay distintos links. En uno de ellos sale el link de Insomnia en letras blancas. Usted ingresa allí y puede opinar, en donde dice opina. Ok. Laura nos escribe precisamente un foro que dice: Cuadro del Sagrado Corazón. Esto me pasó ya hace 5 años. Mi familia había salido y yo me había quedado sola en la casa. Yo estaba en el segundo piso viendo TV, cuando escuché como si alguien estuviera tratando de abrir la puerta del garaje. Yo bajé y no había nada. Cuando me disponía a subir de nuevo, escuché un ruido en la cocina, como si alguien se estuviera sirviendo alguna bebida. Se escuchaba como el agua o el líquido caía a un vaso o lo que fuera. Esto me dio mucho miedo y curiosidad. Cuando me estaba acercando a la cocina para ver qué era lo que estaba pasando, vi el cuadro del Sagrado Corazón que colgó mi mamá en la sala. Ahí salía como una especie de sombra. Alcancé a mirar que la sombra se tapaba la cara, como que no quería que yo la viera. La sombra era perfecta, tenía forma de persona. Esta sombra se metió en la cocina y desapareció. Luego, después que reaccioné, me asomé a la cocina y el piso estaba completamente mojado, como si alguien hubiera regado algo. Me gusta mucho su programa. Saludos a ustedes dos, lo dice Laura. 10:50 y ya estamos entrando en las últimas horas, o en la última hora, en los últimos minutos de este día domingo 27 de julio del año 2003.
Desde Bogotá, Colombia, para todos ustedes, presentamos Insomnia. La insomnia sigue su marcha a las 9 de la noche, 4 minutos. Hoy, la noche del 27 de julio del año 2003, hablando sobre historias de después de la vida y luego de regresar de ella. Vamos a nuestra página en internet, donde hasta ahora hay foros que ustedes escriben. Lo escribe Cristian, dice: fantasmas. Hola amigos de Insomnia, les hablo desde Medellín para contarles una pequeña historia que le ocurrió a un tío en una empresa. Era ya tarde en la noche y a mi tío le tocó hacer un turno de más. Él es el encargado de mantener la fuente eléctrica estable en toda la empresa. Ya tarde en la noche ocurrió un apagón y todo quedó a oscuras. Mi tío, al ser el encargado, le tocó ir a revisar la fuente de energía y ver lo que pasaba. Entró, prendió el foco, que era el único que se podía prender, y empezó a mirar los distintos tacos. Cuando fue a tocar uno de esos bombillos, uno de ellos se fundió. Él salió por una linterna y cuando volvió a la puerta ya estaba cerrada. Esto no le pareció extraño porque él es muy escéptico en ese tipo de cosas. Así que entró y cuando iba a coger nuevamente los tacos se le fundió la linterna. Él salió nuevamente y escuchó que alguien mencionaba su nombre, pero no puso atención. Volvió con otra linterna. Ocurrió lo mismo que la vez pasada. Luego escuchó nuevamente que mencionaban su nombre con más fuerza. Este fue de nuevo por otra linterna. Cuando volvió, le tiraron la puerta en la cara. Oh, sorpresa, al ver que la fuente estaba intacta y la corriente era de 20.000 voltios. Arregló el alambre dañado y él, al llegar a su casa, analizó lo sucedido, ya que esa voz le parecía conocida. Oh, sorpresa, al darse cuenta que era la voz de su padre, que había muerto hace 15 años y que le había salvado la vida, porque donde hubiera tocado los tacos hubiera sufrido una descarga eléctrica mortal. Son historias extrañas de las cuales usted puede ser la próxima víctima. 96 Insomnia, vamos a la línea. Hola, feliz noche. Hola. ¿Quién habla? Omar Mejía. Omar, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? Bien. Cuéntenos, ¿qué le ocurrió? Bueno, yo desafortunadamente sufrí un accidente. Dos tipos por quitarme mis pertenencias, por robarme el carro, me dispararon en la cara. Duré pues botado en un potrero más de 3 días. Fue algo increíble, pues yo sentía todo lo que estaba sucediendo. En ese momento pues no estaba pues totalmente muerto. De ahí unos campesinos por los lados de Mondoñedo, esos potreros por allá solos, sí, me recogieron o avisaron a la policía y me recogieron y pues ellos se dieron cuenta que estaba muerto, hicieron el levantamiento. Medicina legal hizo el levantamiento. Me llevaron a medicina legal, pues no tenía signos vitales, nada. Ya estando ahí, yo sentía todo lo que estaba sucediendo en ese momento, como lo que decían los médicos y todo, los legistas. Y cuando de un momento a otro, pues desperté. Fue algo increíble, pues gracias a Dios, pues alcancé a, no sé, algo me decía que tenía que luchar, que fuera fuerte. Y pues me llevaron a la clínica, ahí me practicaron una cirugía, después de eso, de la cirugía, duré casi 25 días en coma. Fue algo terrible, pues, acordarme me da escalofrío, pero yo en ese momento sentía era lo que estaba sucediendo. A los 25 días pues no reaccionaba y pues mi familia pues corta de dinero y todo, pues decidieron desconectarme de las máquinas. Y antes de, me desconectaron, duré como 3 horas desconectado. Yo pues ya en ese momento no sentía nada. Cuando de repente ya me llevaban, no sé, hacia algún sitio donde guardan los cadáveres o algo así para entregarme y otra vez volví a reaccionar. Me volvieron a conectar a las máquinas, pero los doctores decían, esto es increíble, no lo podemos creer que esto sea así. Era tremendo ese momento. Bueno, pero tengo algunas preguntas. Sí. A ver, usted fue llevado y la primera vez que murió, entre comillas, ajá, cuando usted lo arrojaron a un potrero cerca de Mondoñedo,
Usted sentía absolutamente todo. Todo lo sentía. Pero, sí. por ejemplo, ¿usted sentía todo, cosas como, por ejemplo, el frío, el hambre, ese tipo de cosas, o eso no? No sentía hambre, no sentía dolor, no sentía frío, pero sentía el ambiente. ¿Usted era consciente de lo que le estaba ocurriendo? Sí. ¿De lo que le había ocurrido? ¿Usted sabía por qué estaba allí en ese sitio y todo? Exacto, sí. Todo lo estaba, o sea, no tenía movimientos, mi cara estaba totalmente destrozada. ¿Usted o usted sentía la necesidad de comunicarse con otra persona? Sí, sí, sentía así como deseos de gritar, de hacer algún movimiento, pero no podía, estaba completamente ido, no tenía nada, no tenía ni sensibilidad, no tenía nada. Y no pudo entonces. No, nada. Luego de esto, a usted lo recogen y lo llevan a una clínica, le practican una cirugía y nuevamente vuelve a morir, entre comillas. Sí. Durante este tiempo, ¿la sensación es la misma o ya es diferente? No, ya era diferente, ya sentía, o sea, sentía en el momento, inclusive en el momento de la cirugía, sentía lo que me estaban haciendo, pero ya estaba más tranquilo, no sé si sabía que ya estaba en manos de alguien que me estaba ayudando. Bueno, pero la sensación era tremenda, sentir que me estaba yendo, que no podía hacer nada por mí mismo. Ven, pero, a ver, por ejemplo, en la segunda ocasión, ¿qué tenía usted en su mente? ¿Qué se le pasaba por ahí? ¿Qué vivió usted en ese momento? Bueno, en ese momento vi a mucha gente, vi a mi abuelo, y vi a mi mamá. Ellos estaban muertos también, ellos ya habían muerto hace muchos años. Vi a algún familiar que algún día también sufrió un accidente y lo veía. Ellos me decían, tranquilo, estás con nosotros, te vamos a proteger. Estás con nosotros, te ayudamos acá en este momento. Pero no veía nada más, no veía ni túneles, era algo oscuro, pero no veía nada más. Clínicamente usted en los dos casos fue declarado muerto. Sí. ¿Esto de alguna forma cambió su vida? Sí, claro. ¿De tremendo. qué forma? Pues ahora, no sé, soy más cuidadoso, trato de ser más espiritual. No es la vida, no veo la vida de esa manera de lo material. Ya eso no importa. Ahora veo la vida diferente, trato de ser mejor persona, de ser mejor hijo, mejor hermano. Fue dos oportunidades que me dieron, puede que la tercera ya no lo logre. Es una cosa, fue una suerte. Trato de ser mejor. En ese momento, ahora lo pienso así. Antes era muy dígolo, muy divertido, todo era diversión, todo era... Más banal. Más banal, lo único que importaba era conseguir dinero, tener carro, tener mujeres. Y esa experiencia me cambió completamente la vida. Ok, pues Omar, muchas gracias por estar con nosotros en Insomnia. Ok, una feliz ojalá noche. Las personas que les haya sucedido esto y que tienen esa segunda oportunidad de llegar otra vez a este mundo, lo aprovechen y sean mejores consigo mismo, con sus familias, con sus hijos, sus hermanos, con todos los que los rodean, con el prójimo, con todo el mundo. Gracias. Ok, feliz noche. Chao, Gracias pues, a usted. suerte. Hoy estamos en Insomnia hablando sobre aquellas historias de personas que traspasan las barreras de la vida, llegan hasta la muerte, colindan con ella, pisan su terreno, pero regresan a nuestro mundo para contar sus historias. Si a usted le ha ocurrido esto, lo invito a que nos llame a Insomnia 337-8717 en Bogotá. 912, pasamos por nuestros foros que ustedes mismos escriben en nuestra página de internet. O bueno, en vez de leer un foro, ¿le puedo contar una pequeña historia? Sí, claro. Bueno, le voy a contar una pequeña historia que tiene que ver exactamente con el tema. ¿Usted sabe qué es la catalepsia? Sí, es una enfermedad del cerebro en la cual las personas de pronto aparentemente están muertas, sus signos vitales así lo demuestran, pero es muy difícil detectarlo. Es casi imposible detectar cuando una persona tiene un ataque de catalepsia. Muere de catalepsia, pues muere entre comillas. Sus signos vitales, eso parece ser un desorden nervioso en la parte cerebral, en la parte del cerebelo, y todas sus funciones parecen muertas. No tiene pulso, no tiene respiración,
no tiene sentido, es de dolor, o sea, lo pueden pellizcar, lo pueden quemar, pero no sufre ningún tipo de alteración. Además, pues las pupilas parece como si la persona estuviera muerta, y parece ser, o dicen las estadísticas, que alrededor de 1%, 1.5% de personas que han sufrido esta enfermedad han sido enterradas vivas y han muerto. Lo que pasa es que sus signos vitales no existen. Por ejemplo, y parece extraño, el corazón late tan suave y tan sutilmente, escasamente lo poquito que podría necesitar, que no se siente. Entonces yo le voy a contar una pequeña historia relacionada con esto. Esto sucedió en Barranquilla hace ya, yo diría que hace una década, se me esconden las fechas, pero aproximadamente hace una década. Es muy raro encontrar una persona que sufra de esta enfermedad. Es muy extraño. Muy extraño, además, porque usted ve cómo lo están tocando, examinando, y usted no puede decir nada, no puede gritar, no puede hablar. Entonces se dieron cuenta, los doctores llegaron a la conclusión de que X persona había muerto, de hecho era una mujer. Entonces, no, esta persona está muerta. Y entonces decidieron que le iban a hacer la autopsia. Entonces imagínense, la persona ahí sí iba a morir, porque pues la iban a echar todo lo que le tienen que echar, formol, algodones, revisar su causa de la muerte, y pues sin anestesia pues hubiera podido esta persona morir de dolor. Antes de hacerle esto, y cuando la persona estaba declarada clínicamente muerta, el doctor fue por los utensilios con el forense para realizar la respectiva autopsia, y dicen que esta persona despertó de su letargo. Era una mujer, ya llega usted a unos 30 años, y salió caminando del hospital, pues con una pequeña batola y desnuda. Y a lo que el doctor pues le dio un fuerte shock, porque él hacía unos instantes había mandado el papel, el acta, diciendo que X persona había fallecido. Fue un caso muy, muy nombrado, salió en los noticieros de la época, salió en revistas, salió en televisión, y pues para darse cuenta que es de los pocos casos registrados de catalepsia en Colombia. Esto sucedió en Barranquilla, para que se dé cuenta cómo uno puede volver de la muerte sin estar muerto. Sí, me parece una historia bastante válida. Común en Medellín. Les cuento que aquí en Medellín pasan cosas raras. Un día, un muchacho lo había atropellado un carro, y este quedó muy mal. Todas las personas que lo veían pensaron que él había muerto de isofacto. Entonces lo llevaron al anfiteatro y lo metieron en las cavas, desnudo con todos los demás cadáveres. Entonces el celador, el cual estaba solo en aquel sitio, oyó como movimientos en las cavas. No le puso cuidado al principio, pero después las volvió a oír repetidamente. Eran ruidos cada vez más incesantes. Entonces miró qué era lo que sonaba y vio al hombre que llevaron, que estaba asomado en la puerta de la cava, puesto que el frío de las cavas lo despertó y salió corriendo hacia la calle desnudo. Y un taxista lo vio y lo llevó a una clínica. Lo que pasó, tal vez nunca lo sabremos. El celador dijo que había visto todo esto y que él no estaba loco. En el parque de San Antonio, si usted le preguntan por esta historia, usted la puede confirmar. Esto es una historia real y es muy común. Lo dice Jaime, un fiel oyente. Saludo especial a nuestros amigos que nos sintonizan a través de 89.9 en la ciudad de Medellín. Bueno, voy a leer el siguiente foro. Lo escribe Jonathan Ponce. Apariciones de vivos. Primero, saludarlos a todos, mandarles una felicitación por ese programa tan bueno, y voy a contarles esta historia. Esto le pasó a la tía de un amigo. Ella recién se trasteó, conoció al vecino de 23, 24 años más o menos. La tía de este tipo apenas estaba levantando el cimiento de la casa y el vecino se fue de viaje. Durante la ausencia de este tipo, la tía construyó toda la casa, y un día ella se asomó por el balcón y vio que el vecino estaba caminando en diagonal por el horizonte con una pijama azul. Además, atravesaba los árboles. Luego miró hacia la casa y desapareció. Cuando este personaje llegó por el mismo lado, pero esquivando los árboles. La señora le preguntó que cómo le había quedado la casa. Él le dijo que bonita, pero que no sabía cómo, pero él ya la había visto. La señora le contó lo sucedido y a esto él respondió que él se había soñado con esa casa y que ese día había dormido con una pijama azul. Parece
que fue un desdoblamiento sin querer. Lo dice Jonathan. A esta hora, 40 principales, los acompaña 927 y en nuestra línea, el 337-8717, hay alguien que nos contará una historia sobre nuestro tema de esta noche. Hola, ¿quién está ahí? Sí, buenas noches, hablas con Alcaraz. Alcaraz, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? Bien, hombre. Cuénteme Bueno, su historia, ¿qué le ocurrió? a ver, no, de pronto la historia que le voy a contar esta noche no tiene tanto que ver con el tema, o sí, indirectamente. A ver, yo he sido una persona que me dedica a buscar desde hace mucho tiempo las causas de las enfermedades y accidentes, que podemos de pronto traducirlo un poco como castigos o reprendas para una nueva oportunidad, ¿no? Dentro de esa búsqueda me he encontrado con gente que ha tenido muchos problemas y conflictos, y la historia de esta noche es un poco como una advertencia para que no vayan a hacer lo que voy a contar. La titularemos más o menos intermediario y cómplice de un asesinato. Nos vamos a trasladar al año 95 del 1900, departamento de Córdoba, en un municipio cualquiera. Estamos hablando, conocí a una muchacha que se llama Amparo, una mona muy bonita, pero yo había notado en su cara una leve cicatriz que escondía bajo el maquillaje. Me hice amigo de ella coincidencialmente y empecé a preguntarle qué le había pasado en la cara. Entonces ella empezó a contarme. Ella me cuenta que conoció a una vecina al frente, una señora ricachona, que se había casado con un millonario. Esta señora, al ver que ya su esposo era gordo y un poco ya viejo, pues quiso deshacerse de él de una forma utilizando bebedizos, brujería, ¿no? Ajá. Entonces se valió de Amparo para que la mona, para que ella le sirviera de intermediario para que lo consiguiera los bebedizos, ¿no? Entonces esta muchacha, lógico, ya por la plata se entusiasmó y empezó a conseguirle, contactó la yerbatera o la bruja, y esa señora pues le mandaba, le llevaba le vendía sus bebedizos y ya se lo llevaba a Rebeca. Ajá. Entonces el señor, pues el esposo de Rebeca iba enfermando lentamente, lo llevan de un médico, no le encontraban nada. No, le está bien, eso debe ser algo, no sé, el cuerpo disgustado, como por ahí dicen la cosa, ¿no? Sí. Entonces ella siguió, bueno, listo, la muchacha seguía comprando, yendo donde la yerbatera, trayendo y llevando. Entonces Amparo, la intermediaria, un día sintió curiosidad, ¿no? Y consultó a la yerbatera, a la bruja, por su futuro, ¿no? Quería saber qué le deparaba el destino. Ella, Amparo, era una muchacha separada con una niña de 12 años. El esposo, su ex esposo, pues trabajaba de escolta en una empresa muy reconocida en el país, ¿no? La bruja le dijo a Amparo que ella iba a sufrir un accidente, y entonces pues ella no le paró bola, porque, bueno, creía y no creía, ¿no? Pero no pensaba que ya le iba a pasar algo. Ajá. Empezó, bueno, en esos días, cuando llegó un amigo a la casa de ella, con una moto. Ella le dijo, préstame la moto, quiero dar una vuelta. Amparo era una muchacha un poco introvertida, loca, rumbera, un poco desjuiciada, ¿no? Sí. Y cuando iba por ahí 1 kilómetro en una curva, sufrió el accidente, cayó, la hospitalizaron, ella perdió parte del pómulo. Y bueno, listo, ella empezó, pues lógico, los traumas psicológicos, todo eso, porque había sufrido una herida bastante grande en su cara, ¿no? Pero lo disimulaba con el tiempo, se acostumbró y lo disimulaba con el maquillaje. Después tuvo contacto con el ex esposo, que como este es una escolta de esta reconocida empresa, ellos son sometidos a un entrenamiento muy riguroso, como lo que es el yoga, la meditación trascendental y la percepción extrasensorial. O sea, lo que llamaríamos en el catolicismo el discernimiento, o sea, sentir y la mala energía, porque los escoltas están preparados para sentir el peligro. Entonces los preparan. Entonces él le dijo, le dijo a ella, se te siente una mala energía, tienes una aura rara, extraña, y ella le empezó a contar y eso que la bruja le había dicho. Entonces y le contó que ella estaba sirviendo de intermediaria y todo eso. Y me dijo que tú fuiste, como eres intermediaria, estabas llevando todo el mal, fuiste muy susceptible a este daño.
Rebeca logró su cometido, logró asesinar a su esposo, se quedó con la plata. Lógico que uno empieza a notar cosas extrañas, por ejemplo, y las consecuencias, ¿no? Una familia descarriada, hijos locos, dañados, todos degenerados. Esta plata pues trae problemas. Amparo, yo le dije, le comenté, le dije que sí, que su esposo tenía toda la razón, ella estaba sirviendo al mal porque vivimos en un libre albedrío. Si nosotros estamos con el mal, hacemos y recibimos mal, pero si estamos con el bien, hacemos y recibimos el bien. Entonces ella sufrió las consecuencias de su maldad, ya como notó, o sea, pensaba que era algo inocente, ¿no? Pero ella en sí es cómplice de un asesinato, ¿no? Entonces yo le di consejos a nivel espiritual y todo, le dije cuáles eran las consecuencias de eso y la solución para no volver a sufrir algo que su niña fuera a pasarle algo parecido, ¿no? Claro que sí. Entonces, eso un poco nos ayuda, esta historia un poco, o sea, es un consejo de no hacer ni estar de intermediario en el mal, ¿no? Okay. Para que la gente pues no vaya a sufrir consecuencias graves que estas cosas traen. El mal existe, es como, y un aporte más, por ejemplo, la gente que ya me dice que después de escuchar insomnia experimentan ruidos, sensaciones extrañas, ven sombras. Esto no vamos a decir que es que la gente se impresiona o no, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando usted siente miedo, hay un perro en la calle y usted le demuestra miedo, el perro lo ataca, lo muerde. Ajá. Así es el mal. Cuando usted siente miedo, la gente está escuchando insomnia, pues a veces se asustan, ¿no? Entonces, el diablo ataca a la persona que está en ese momento sensible. Es factible a ser atacado por el demonio, entonces le hace ver sombras, le hace ver luces, le hace sentir cosas, ruidos, escuchar ruidos, ¿entiende? Porque está sensible y susceptible al mal. Eso le pasó a una cuñada aquí en Chía, ¿no? Que la semana pasada pues escuchó, yo le dije, voy a llamar, voy a contar una historia para que esté pendiente. Después ya en la noche, después de haber escuchado insomnio, se acostó y preciso, ella sintió miedo, ella me contó que había sentido miedo, se acostó y cuando apagó la luz vi unas luces en la esquina del cuarto. Prendió la luz, se desapareció, volvió, la apagó, se acostó y volvió a ver la luz. Entonces, el mal existe, pero si le tenemos miedo, somos víctimas de él. Pero si ponemos la confianza en Dios, sabemos que Él nos protege y que no nos va a pasar nada. Ok, Alcaraz. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Bien. 9:35 es Insomnia, que continúa su marcha hacia lo oculto, hacia lo desconocido. Hay mucho de paranormal en cada una de las historias. Nuestra línea abierta 337-8717. Bueno, nosotros mientras tanto seguimos avanzando en el tema y en los foros que ustedes escriben a nuestra página. Quindiano nos dice un sueño mortal, personas que regresan. Dice, yo tengo una prima, ella tuvo una sensación, una sesión de relajación en el colegio. Después de esto se fue para su casa y se durmió. Cuando dormía se soñó que estaba en un túnel. El túnel era bastante oscuro. Lo único que sentía era que unas manos la alaban hacia una luz y otras la alaban al lado contrario. Ella pudo despertar, pero cuando lo hizo, vio la sombra de un hombre. Él empezó a reírse y le dijo, ¿tienes miedo? Tranquila, no te preocupes, todavía no estás muerta. Ella salió de su cuarto y desde ese día no le ha vuelto a pasar ningún suceso parecido. Lo escribe Quindiano. 9:50, vamos a la línea. Hola, feliz noche. Muy buenas noches. ¿Quién habla? Diego. Diego, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, cuénteme, por favor, ¿qué fue lo que le ocurrió? Vea, lo que pasa, primero que todo, es de Armenia. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Entonces, hay un amigo, el papá era como un sepulturero, ¿sí o no? Entonces, una vez se murió aquí en Armenia un señor muy importante, pues, de plata. Entonces, al señor lo enterraron con unos anillos. Entonces, pues, se dieron cuenta cierta gente que había dado el entierro. Eso se quedó así. Hasta que, como a los 2 días o al día y medio, se fueron y le abrieron el ataúd, le cortaron la mano para sacarle los anillos, porque ya, o sea, los anillos como se empezó a hinchar, sí, pues no lo podían sacar. Entonces, al cortarle la mano,
le empezó pues como a salir la sangre y el señor se paró, o sea, se paró el ataúd y entonces los ladrones pues salieron despavoridos. Sin embargo el señor los llamaba, eso se quedó así y resulta que el señor tenía como que catalepsia, no sé qué enfermedad, y por haberle pues cortado la mano como que le volvió la circulación, no sé qué fue lo que pasó y eso salió en periódicos y todo. A ver, el señor por robarle los anillos le cortaron la mano, en el momento el dolor o lo que había producido volvió a la vida a este señor y él obviamente 2 días después pues había como resucitado de alguna forma. ¿Sí? Sí, gracias, pero no, nunca los encontró. Bueno, ¿usted sabe de pronto qué experimentó ese señor o qué dijo que había vivido? Pues eso salió en periódico y todo eso, pero ese, o sea, ¿cómo le explico? Se le dio la noticia y nunca jamás se volvió a saber. ¿Del señor? Sí. Ok, pues a mi amigo desde la ciudad de Armenia un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Sí, Chinazos, muchas gracias y también me gustaría agregar que ese programa es excelente y son grandes. Hombre, pues muchas gracias y esta siempre será su casa. Bienvenido. Bueno, gracias. Feliz noche. Chao, pues. Qué bacán, nuestros amigos de Armenia que a esta hora nos sintonizan a través de 106.4 en nuestra frecuencia en la ciudad de Armenia. 952, foros. En vez de leer un foro, ¿le puede contar otra historia? Oiga, me dejó impresionado eso de la catalepsia, o sea... Eso sucede. Fácilmente a cualquier persona que puedan enterrar, que aparentemente no tenga una causa natural de muerte, podría tener un ataque de catalepsia. Pero le puedo hablar de algo más impresionante. A ver. Hay personas en el mundo que son capaces de autoproducirse la muerte. ¿Eso es qué? No sé si tenga un nombre, pero le puedo hablar de figuras, por ejemplo, del deporte. A ver. ¿Usted se acuerda de un señor que se llamaba Miguel Indurain? No. Sí, ciclista él, ganó muchas pruebas y eran los grandes ciclistas del mundo. Bueno, Miguel Indurain ha sido uno de los ciclistas más importantes del mundo español, campeón del mundo, de la Vuelta a España, del Tour de Francia, etcétera, etcétera. Miguel Indurain tenía la capacidad de bajar su ritmo cardíaco y de llegar a un estado punto de relajación en el cual podía hacer parecer que sus signos vitales como si estuviera muerto. ¿Para qué él hacía eso? Él podía hacer eso para poder oxigenar mejor la sangre y él, por esta razón, le decían el monstruo Indurain, él no podía, o sea, él no sentía cansancio después de terminar las pruebas, usted sabe, ciclismo, 100 kilómetros, 200, y él podía hacer en sus sesiones, llegar a un punto de relajación tal, bajar su ritmo cardíaco, bajar sus pulsaciones, desaparecer no decir el tono, sino la respiración, el humor, el halo de viento, podía hacerlo desaparecer. Y muchas personas en el mundo lo han hecho. Hay un mago muy conocido, Tony Camo, es capaz de hacer esto. ¿Sí? Es capaz de bajar su ritmo cardíaco. El señor David Copperfield, cuando se mete en estas cajas y hace sus desapariciones, sus escapismos, que queda dentro del agua, también es capaz de hacerlo. Hay muchas personas que son capaces de hacer esto. No es lo mismo que la catalepsia, simplemente es una capacidad del ser humano que llegan a controlar tal su cuerpo que pueden hacer parecer como si estuvieran muertos. Entonces yo le voy a contar esta pequeña historia que sucedió en la época de la Guerra Civil en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hubo una guerra civil debido a que las personas del norte y las personas del sur se encontraban en desacuerdo con la esclavitud. Es decir, estaban buscando la fórmula de abolir la esclavitud y los del sur y los del norte no llegaban a un acuerdo. Por lo tanto, en ciertos estados estaba permitido traficar con los negros esclavos o incluso hasta indios o indígenas de la región. Y hubo un confrontamiento civil, racial, debido a esto. Había un señor que vivía en la parte, él era negro, que vamos a apodarle, o su apodo era La Caja. La Caja. Le decían La Caja. Ajá. Este señor era un militante tan importante como en nuestros tiempos el señor Martin Luther King, que estaba a favor de los negros. Pero el problema de él es que se encontraba en la zona donde era la esclavitud pues estaba en auge. Sí. Y él necesitaba escapar al otro lado del mapa de los Estados Unidos para poder fomentar su grupo y acabar con la esclavitud. Pero al ser el negro y no poder escapar, se le ocurrió una ingeniosa idea de poder hacerlo. Ajá. Le pidió a un amigo carpintero que lo metiera dentro de una caja. ¿Como un ataúd? Como una especie de ataúd. Sí. La caja tenía apenas unos pequeños orificios por los cuales él podría respirar y se metió dentro de esta caja con un solo tarro de agua.
Ajá. Como usted sabrá, esa época fue hace muchísimo tiempo, no hay aviones, no hay trenes, no hay nada. El viaje que debía realizar entre estados era fácilmente de unos 2 semanas. Este señor fue capaz de meterse dentro de esta caja y en el momento en que las aduanas revisaban la caja, hicieron la debida inspección para ver si encontraban allí algo raro. Este señor fue capaz de, como le digo, bajar su arritmia, bajar su capacidad cardíaca, su respiración. Hicieron la revisión de la caja por todos los lados. Era una caja bastante pequeña de por sí. Se dieron cuenta que no había ninguna persona allí. ¿Y por qué fue esto? Porque el señor logró hacer esto. A las 2 semanas de haber terminado su recorrido, llegó al estado donde estaba prohibida la esclavitud. Destaparon la caja, este señor apodado La Caja, entre comillas, estaba muerto. Hicieron la respectiva revisión médica y se dieron cuenta que estaba con sus órganos y sus funciones completamente bien. Perfectas. Ha sido uno de los escapes más grandes de la historia, por decirlo así. Y este señor apodado La Caja lideró el movimiento de esclavitud hasta que en Estados Unidos, de finalizada la guerra, no hubo más esclavitud. Gente que regresa de la muerte. De la muerte. 9:57, ese es nuestro tema. Personas que regresan de los terrenos de la muerte y cuentan su historia. Aquí en Insomnia, desde 40 Principales. Desde el más allá llega Insomnia.